Me parece que la tesis de tener una mayor autonomía sin duda le da mucha más fortaleza a la comisión. Sin embargo, hay poderes metaconstitucionales que influyen en diversos actores de la vida pública nacional. Y yo quisiera preguntarle, y dada su experiencia, que incluso usted ha tenido la oportunidad de servirle al pueblo a partir de su función en la Comisión Estatal, ¿cómo es que cree que deba de buscarse una mayor autonomía por encima de estos poderes fácticos o metaconstitucionales? Yo creo que también usted lo menciona como un asunto muy importante, la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión. Y dada que es una atribución particular del Senado de la República nombrar a sus integrantes, y que me parece que es fundamental una gran colaboración, en el sentido que también ha mencionado su plan de trabajo, que tiene que ver con la armonización, que es un tema pendiente que el Estado mexicano y particularmente el Senado de la República como facultad exclusiva, pues requiere de un trabajo en equipo para poder simplemente atajar ese rezago que tenemos. Por muchos años el Estado mexicano, para hacer un discurso, firmó muchísimas convenciones y tratados en materia de derechos humanos. Sin embargo, se quedaron en el olvido. Uno de los temas, por ejemplo, desde los años 80 fue el tema de la pena de muerte, que apenas hace 2 legislaturas pudimos quitarla de las leyes marciales y de la propia Constitución. Y me parece que es uno de los grandes retos. Yo le preguntaría, ¿cómo se imagina un esquema de colaboración que pudiera tener el Consejo Consultivo de manera periódica y permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para poder no solamente trabajar en la armonización, sino en otros diversos temas? Y yo quisiera conocer su opinión. Desde el año 2000 se le invitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas a abrir una oficina en un país que pretendía buscar desarrollarse en el tema de los derechos humanos vía los compromisos internacionales reconocidos por México, así como su participación en los organismos internacionales y como el más importante, las Naciones Unidas. Vinieron a México en un ánimo de colaboración. Me parece que así lo ha asumido y lo ha deseado y lo ha permitido el propio Estado mexicano. Porque vinieron a la región en un país en donde no había más que una iniciativa, insisto, de colaboración del propio Ejecutivo, que en ese momento estaba en la persona del presidente Fox. Llegó a tener incluso un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para su funcionamiento. Y ahora incluso goza también de recursos de la propia Iniciativa Mérida, que los legisladores norteamericanos introdujeron, y no sé si fue algo así como, o más de $1 millón me parece tiene asignado para poder avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y su vigilancia y pleno respeto en México. Yo quisiera saber cuál sería el ánimo de ser usted electo presidente de la CNDH. ¿Cuál sería el ánimo de colaboración con la oficina del Alto Comisionado para poder juntos avanzar en el cometido que el Estado mexicano se ha puesto como objetivo fundamental, el consolidar la democracia en nuestro país vía los derechos humanos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, González, es un gusto. El tema que usted menciona es claro, el tema de la autonomía, porque es la regla de operación y condición. Por eso mencionaba yo el pendiente de los organismos estatales que tenemos que fortalecer. Pero su estatus jurídico es solo un paso de ese término de relación. Y la autonomía justamente tiene que establecerse en esa función. También bajo el entendimiento de que no se pueden dinamitar los puentes, porque una comisión representa víctimas. Y justamente el que está en la comisión tiene que tener la capacidad para exigir la atención a la víctima sin reventar el puente, porque el día siguiente van a venir más víctimas. Sabemos que vienen más y por eso esa regla de institucionalidad es básica. Y claramente me parece que también es momento de revisar algunas de las atribuciones de la CNDH. Y el derecho internacional de los derechos humanos ayuda. Por ejemplo, que exista algún costo por las violaciones. Uno de los mecanismos que se utiliza en la práctica internacional es cuando el legislativo llama a cuentas a quien no cumple o quien no acepta una recomendación.
de manera que el legislativo que nombró al titular de la comisión esté pendiente de esa señal. Eso ya se utiliza en la práctica internacional, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los casos de los modelos europeos, lo que se utiliza es que si no se acepta la recomendación, el Estado paga a la víctima para que pueda ir un abogado a su elección y se litigue en lo jurídico, de manera que no se quede en la desprotección cuando hay la convicción de que se violó los derechos humanos. También creería que tendríamos que revisar el papel del Consejo. Yo empezaría por no llamarle consultivo, lo llamaría Consejo, porque claramente tendría que ser un órgano superior de dirección, que tenga atribuciones específicas en materia de políticas generales, lineamientos y condiciones. Y de hecho, una vez que el Senado genera el proceso de su selección, podría generar un proceso de diálogo como se utiliza a partir de los principios de París, por ejemplo, para opinar sobre leyes o iniciativas o propuestas legislativas, de manera que el Senado tenga un referente de confianza en el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de un expertise profesional. Ese Consejo tendría que tener justamente esa función y ese equilibrio, seguiría bajo la imagen de un Consejo que tiene una función honorífica. Es una modalidad del modelo mexicano, el modelo que existe en América Latina, que esencialmente son defensorías del pueblo o procuradurías de derechos humanos, no lo tiene. ¿Y cuál es su razón? Su razón es que un grupo de personas que tienen un enorme reconocimiento público doten de capital moral a la institución para que sus llamados tengan esa fuerza de legitimidad que ayude a su atención. ¿Y con qué objeto? Para buscar casos paradigmáticos que tomen como regla buscar la no repetición de los hechos. Y en eso el Consejo es un factor clave, inclusive para la consulta del titular en temas complejos que significan la construcción de un consenso a través de la representación de la sociedad. También diría que lo que usted menciona en materia de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos es vital. Es un modelo, es un laboratorio ese modelo a nivel mundial, y me parece que México no le ha sacado el jugo que significa su oficina. Las únicas 3 experiencias en América son la de El Salvador, Guatemala y Colombia. Las 3 se han hecho en contextos de guerra civil, con los fusiles en la mesa y las botas puestas. La única que se diseñó para claramente ubicar procesos de política pública es esta. Se hizo un diagnóstico que lamentablemente el Organismo Nacional de Derechos Humanos no apoyó. Se hizo un primer programa que lamentablemente el Organismo de Derechos Humanos no contribuyó con toda su fuerza a desarrollar. Se hizo un segundo programa que otra vez lamentablemente la institución nacional no contribuyó a desarrollar. Entonces claramente ahí es uno de los ejemplos que yo pongo como cambio de paradigma. La institución nacional de derechos humanos debe ser un gran aliado. Inclusive lo hace a nivel internacional, pero no lo hace a nivel local. Tendría que estar llamada a generar una sinergia de estos procesos. Yo ya lo he hecho. A nivel Distrito Federal hicimos el diagnóstico. Concluyó su tiempo.